nuestro rostro y doblar nuestras rodillas fervorosamente. En primer lugar, vamos a confesarnos ante nuestro Padre Celestial que hemos hecho durante esta semana y pedir perdón, porque siempre tenemos que seguir pidiendo perdón, porque siempre estamos tropezando y siempre estamos cayendo, a veces en los malos pensamientos o a veces en algún modo de la vista que miramos a alguien y no reparamos en nosotros mismos nuestras culpas y nuestros pecados. Sea Señor en los cielos y bendito seas en la tierra, Padre mío. Señor, llamándote, Padre mío, a que tú vengas, Señor, a morar entre nosotros. Para nosotros inclinados ante ti, vemos, Señor, qué hemos hecho para que tú, Señor, nos perdones de nuestras culpas, confesándonos a ti, mi amante Dios. Señor, tú nos conoces a cada uno de nosotros y sabes lo que hacemos, sabes lo que pensamos, Señor. Te pedimos, Señor, perdón. Padre mío, perdónanos, Señor, perdónanos, Padre Santo, porque tú eres un Padre de perdón, mi amante Dios. Señor bendito, Señor, te vamos a pedir, Padre Santo, desde aquí, Señor, por aquella alma tuya, Señor, que se llama Juanita, de su hija, su yerno. Padre Santo, tú la conoces, tú conoces a toda esta familia. Tú sabes, Señor, sus corazones, su mente, tú sabes sus andanzas, Señor, tú sabes lo que piensan, tú sabes lo que hacen, Señor. Te pido, Padre Santo, que los convierta, Señor, hacia ti, ya que está ahí, Señor, tus lindas palabras en tu mensaje, Padre mío. Señor, dales fuerza, Padre mío, ábreles los ojos, ábreles los sentidos, los oídos, Señor, que corran a escuchar tus santas palabras que se dice allí. Oh, mi amante Dios bendito, Señor, te pedimos por Juanita para que se restaure su salud. Señor, cura primero su alma, su espíritu, Señor, y después, Señor, recorre su cuerpo escultándola y llega, Señor, a esa mente, a esa cabeza maravillosa que tú nos has hecho, Padre mío, y dale la sanación, Señor. Dale esa sanación que necesita esta mujer. Oh Padre Santo, Padre bendito, las glorias para ti, mi Señor bendito. Padre mío, penetra también en la mente y en el corazón de su hija, Señor, de su yerno, Señor. Tú lo conoces, ese hombre, Padre mío. Tú sabes quién es, Señor. Que no huyan de tus palabras, Padre mío. Que se queden, Padre Santo. Ponle, Señor, esa barrera para que se queden a escuchar, Señor, y aprendan a amarte y aprendan a amar a su prójimo, Señor. Oh Padre mío, Padre bendito, te lo suplicamos, Padre Santo, que hagas por esta familia, Padre mío. Tú eres un Padre de perdón, Señor. Tú nos amas a todos. Tú nos amas como el buen Padre y el buen Pastor, mi amante Dios. Señor, te pedimos también por estas autoridades de este pueblo. Tú lo pusiste, Padre mío. Tú pusiste a que rigiera, Señor, como una autoridad, como un gobernante en este pueblo. Pues ayúdale, Señor, ayúdale, Padre mío. En tus manos estará este pueblo y en tus manos también estará él. Mi amante Jesús, bendito y alabado sea, Señor, bendito y alabado, Padre Santo. Señor, te pedimos por todos los que estamos aquí de rodillas ante ti, Señor, y por todos los que vienen de lejos, Señor. Bendito seas, Padre mío, porque traes tus almas desde tan lejos, Padre Santo, para que te escuchen, Señor, tu voz y tus palabras, mi amante Dios. Bendito sea, Señor. Seguimos nuestros estudios en Génesis, que estamos siguiendo nuestros estudios
Ya sabemos que en todo el libro de Génesis está todo lo que comenzó la creación de todo este mundo que creó nuestro Señor, que nos creó a nosotros y creó todo para nosotros. Habíamos estudiado el sábado pasado, dice el capítulo 43. Ahora, en este sábado, vamos a estudiar, dice el capítulo 44 de Génesis, dice el versículo 1 hasta el versículo 17. Dice así la palabra santa de nuestro Señor. Dice: mandó José al mayordomo de su casa, diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuando puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. ¿Por qué les diría José a los mayordomos que llenaran de los alimentos en los sacos y el dinero? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Qué tenía que ver José con ellos? Gloria a Dios, eran sus hermanos, pero ellos no sabían todavía que eran sus hermanos. Sigue hablándonos en el versículo 2. Y pondrás, dice, mi copa a la copa, dice, de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y dice, y él hizo como dijo José. Vamos a ver a quién se refería que le pusiera tan grandiosas dádivas que le ponía, ¿no? Vamos a ver a quién diría José. Y dice en el versículo 3, dice: venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos, y habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se había alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? Dice, mire, no es esta en la que bebé, dice, bebe mi señor. O sea, los que había mandado iban a abrir esos costales, y uno de ellos iban a encontrar esa copa, y ellos tenían que decirles: no es esta la que bebe mi señor, y por la que suele adivinar habéis hecho mal en lo que hicisteis. Les dijo los hombres que mandó José. Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras, y ellos le respondieron: ¿por qué dices, nuestro señor, tales cosas nunca, dice, hagan tus siervos? Contestaron ellos, dice: he aquí el dinero que hallamos en la boca de vuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de hurtar de casa de tu señor plata y oro? Le contestaron. Y en el versículo 9, aquel de tus siervos en quien fuere hallado la copa, que muera, dijo, y aún nosotros seremos siervos de mi señor. Y él dijo: también ahora sean conforme a vuestras palabras, aquel a quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa, dijo. Entonces, ellos se dieron prisa, y derramando cada uno, dice,
su costal en la tierra, abrió, ¿cuál? El costal suyo, y buscó desde el mayor, y comenzó, dice, acabó en el menor. Y la copa fue hallada en el costal ¿de quién? Fue hallado en el costal de Benjamín, del hermano menor de José, de los hijos de Jacob, porque fueron José y Benjamín los hijos de su vejez, los hijos de su vejez. Por eso es que amaba tanto, dice Jacob, a José y a Benjamín. Y sigue diciéndonos, mire cómo había hecho. Dice, entonces ellos rasgaron sus vestidos y cargó cada uno a su asno y volvieron a la ciudad. ¿Quién rasgaron sus vestidos? Sus hermanos de José, puesto que ellos todavía no sabían, o ellos que era su hermano José, ellos no sabían, ¿no? Dice, rasgaron. ¿Por qué rasgaron? Porque ellos sabían que eran inocentes. Pero José es el que estaba haciendo todas estas cosas que estamos conociendo. Y dice así, y vino Judá con sus hermanos a casa de José. Vino Judá a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron, dice, delante de él en la tierra. ¿A qué nos hace recordar eso, que se postraron delante de él en la tierra? ¿Qué nos hace recordar en nuestros estudios? ¿Por qué le tenían tanta cólera a José? Porque los hermanos sabían de que cuando todavía era pequeño José, era amado por su padre y bendecido por Dios. Ya se decía de que un día ellos se arrodillarían a él. Por eso es que ellos odiaban a José. ¿Y cómo se va cumpliendo lo que habían oído? Por supuesto, hacía muchos años de la edad que tenía José, ¿no? Entonces, miren lo que dice aquí. Dice, por eso dice, mire, y vino Judá a sus hermanos, a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y le dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar? Dijo José. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? Dice, con que nos justificaremos. Dice, mire lo que dice. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad ¿en quién? En tus siervos. ¿Con qué se iban a justificar? Él le decía eso, porque había hallado la maldad Dios en sus siervos. He aquí, vosotros somos siervos de mi Señor, nosotros también, dice, en aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo, dice, tal haga el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, y vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Quién quería José que fuera su siervo? Su hermano, el menor, porque sabía que el padre de ellos amaba y sería que él moriría de dolor, de pena, porque él amaba a ese hijo de su vejez al menor, que era ¿quién? Benjamín. Mire, ¿cómo va
conoce las palabras del Señor cuando ellos eran pastores del rebaño de su Padre. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Amén. Amén. Hemos terminado, porque ya saben, son grandes estos estudios, pero pongan atención, porque estos estudios nos llevarán hasta la revelación que le hizo nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. ¿A quién? A Juan. A Juan. Él nos llevará. Por eso es importante para nosotros que estamos estudiando las profecías. En él encontraremos nuestra salvación, hermanos. Seguimos nuestros estudios en Daniel. Seguimos nuestros estudios en Daniel. Habíamos estudiado el sábado pasado en el capítulo 3 y dice el versículo 13. Habíamos estudiado hasta el versículo 30. Hoy nos toca estudiar el capítulo 4 y dice el versículo 1 hasta el versículo 18. Sabemos que estos estudios son grandes, pero tenemos que estudiarlos paso a paso, para cuando lleguemos a la parte santísima, a lo santo, a lo infinito, será fácil entender todo lo que Dios también nos dice a nosotros. Entonces, nuestro estudio, sigamos. La locura de quién vamos a estudiar. La locura de Nabucodonosor. Dice, el rey Nabucodonosor, el rey, a todos los pueblos y naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. En el versículo 2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Quién estaba diciendo eso? ¿Quién estaba diciendo que aclare? Que va a aclarar. ¿A quién se estaba refiriendo? Refiriéndose a Daniel. Y dice, en el versículo 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino, dice, reino sempiterno. ¿Qué quiso decir sempiterno? Para siempre, para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sempiterno. Y su señorío de generación en generación. Dice, yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Acuérdense de estos personajes que estudiamos, porque esto, para que nos recuerden en los siguientes estudios, ¿qué hicieron? Dice, que florecía en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. Dice, vi un sueño que me espantó. ¿Qué sueño tendría este rey que lo espantó? Debe ser un sueño no muy bueno, porque lo espantó. Es como si ustedes dicen, he tenido un sueño, y están todo el día pensando en ese sueño. ¿Qué no? Y como dice el ser humano, ¿qué me pasará? ¿Qué me pasará? Pensando en ese sueño, ¿no? Entonces dice, por eso dice, y dice aquí, dice, y vi un sueño que me espantó, y teniendo, dice, y tendido, dice, en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Dice, por esto mandé que viniera delante de mí todos los sabios. ¿De dónde? De Babilonia. Y sigue hablándonos. Para que me mostrasen la interpretación del sueño. Dice,
Miren cómo mandó a llamar, dice, a los sabios, ¿no? A los sabios de Babilonia. Dice, por esto mandé que vinieran delante, por eso miren, de mí todos los sabios de Babilonia, ¿no? Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Eso fue el error, tal vez. Vamos a seguir sabiendo qué fue lo que pasó. Y dice, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, hasta que entró delante de él Daniel, el siervo de Dios, cuyo nombre es Belsasar, cuyo nombre es Belsasar. Como el hombre, dice, como el nombre de mi Dios, como el nombre de mi Dios, como el nombre de mis dioses, dice, dioses, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, le estaba contándole este sueño a Daniel, puesto que había mandado a llamar y los otros no le podían interpretar el sueño. Entonces alguien me dijo ya que allí había los hebreos, ya había Daniel, y que como que lo conocían como Belsasar. Y le dijeron, oh mi rey, él es el que te va a adivinar tus sueños. Entonces dice, ¿no? Por eso que lo manda a llamar a Daniel. Entonces dice, Belsasar, jefe de los magos, ya que, dice, he entendido que hay en ti espíritu de dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Lo que estamos estudiando de Daniel nos va a llevar para que conozcamos el tiempo del fin. Porque este es al profeta el que vio las visiones que está en el Apocalipsis del tiempo del fin. Hermanos, no estamos estudiando las partes primordiales y centrales de la revelación de nuestro Señor. Dice, y en el versículo 10, dice, estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Dice, ¿no? Por eso miren lo que dice. Y su follaje era hermoso, y su fruto abundante. Y había en el alimento para todos debajo de él. Se ponía a la sombra de las bestias del campo, y en sus ramas hacía morada las aves del cielo. Y se mantenía de él toda carne. Dice, en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo. Vamos a ver, ¿a quién le estaba revelándole a este rey? ¿Qué revelación, qué visión tenía? ¿Qué es lo que quería decirle en estos símbolos? ¿De qué no? Y dice, mire, y en el versículo 14, y clamaba fuertemente y decía así, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitale el follaje y dispersad su fruto. Váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, dice, con atadura de hierro y de bronce,
entra la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Acuérdense esto de los 7 tiempos. Es importante el nombre y los tiempos para cuando estemos estudiando el santuario, los tiempos. Dice, y en el versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que al Altísimo, miren, que al Altísimo gobierna el reino de los hombres. Y dice que a quien él quiere lo da. ¿Quién gobierna todo este mundo? Dios, el Altísimo, Dios. Él, ¿qué hace? Pone reyes y saca reyes. De él es todo. Él pone reyes y saca reyes. Él gobierna este mundo. Para que entendamos. Por eso que dice, escuchen bien, dice, que el Altísimo gobierna el reino de los hombres. No el hombre que gobierna, sino el Altísimo es el que gobierna. Pero el hombre en su soberbia, ¿qué dice? Yo lo hago, yo lo he hecho, esto es mío. Siempre es de él. ¿Quién es el hombre? No es nada. Ante el poder de quién? Del Altísimo, de Dios. ¿No? Entonces, sigue diciéndonos. ¿Quién dice? Él quiere, lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto, dice, este sueño. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación. Es el sueño que le estaba contando a Daniel, porque él había mandado a llamar a todos los sabios de Babilonia, o sea, a todos los sabios de toda la tierra, de todo el mundo, y nadie pudo interpretar ese sueño. Solamente Belsasar. ¿Por qué? Porque él era el siervo de ¿quién? De Dios. El siervo de Dios. Y para terminar en el versículo 18, dice su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Por eso es que él podía revelarle aquellos sueños que tenía el rey. Nadie pudo. ¿Por qué? Porque lo que le estaba revelando era el sueño que tenía, lo que iba a pasar, lo que iba a acontecer, que le estaba revelando nuestro Señor. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver el estudio que hemos terminado, que hemos estudiado hasta el versículo 18. Ya ven ustedes que es sumamente grandes estos estudios y vamos estudiando por partes. Pero miren acá lo que sigue hablándonos de este gran estudio de Daniel, de la revelación que le hizo a Daniel. Miren, dice acá, algunos son hoy como los Nabucodonosor, algunos de la generación humana de este mundo, que estamos viviendo en los últimos días de la historia
de esta tierra. Estamos viviendo los últimos días de la historia de esta tierra. La apostasía o denegación de la verdad. La apostasía. Efectivamente, hacen lo que quieren. Nadie quiere conocer el mensaje de Dios que fue revelado a los profetas y fue también a sus apóstoles. Pero nadie quiere saber. Quieren seguir en el mundo. Porque se les hace difícil entender y obedecer la palabra de Dios. Por eso es que en cada iglesia no hay muchos de lo bueno, poquito, pero de lo bueno. Ande hay harto, no hay de lo bueno, más hay de lo que no entiende. Vamos a entender. Sigue diciéndonos. Mire lo que dice. Y la crueldad ha llegado a ser hoy día un artificio refinado en el cual se ocupan los hombres para destruir para destrucción de sus almas. El mismo hombre se destruye. El mismo hombre se destruye. Y dice, se negaron a ser corregidos. Y continuaron como lo hicieron. Dice, ¿cómo fue? Se negaron a ser corregidos y continuaron lo que hicieron. Dice, hicieron y formaron, dice, ¿a quiénes? Y Nabucodonosor, hasta que el Señor los prive de la razón. Mire lo que dice. Y voy a volver a repetir estas palabras que nos dice. Dice aquí, los hombres para destrucción de sus almas se negaron a ser corregidos, continuaron como lo hicieron, dice. Y dice, Faraón, como lo hicieron, continuaron los hombres como Faraón y Nabucodonosor, hasta que el Señor los prive de la razón y su corazón se vuelva insensible y les llegara la palabra de Dios, pero si prefieren no oírla, dice, el Señor los hará responsables de su propia ruina. ¿Por qué no obedecemos lo que dice el Señor? ¿Y saben qué, hermanos? Aquí lo que dice, eso vamos a llegar. De que solamente el rey, por su soberbia de Nabucodonosor, terminó como un asno que comía pasto, que se le creció los cabellos grandes y las uñas que se le creció, hasta que se arrepintiera y reconociera que Dios era el Dios de él. Eso es lo que tenemos que entender, hermanos. Y hoy en día esa soberbia es lo que hay. Eso es lo que rige hoy en día. La mayoría de que llega a los poderes se vuelven de esa manera. ¿Por qué? Porque desconocen la hermosura de sus mandatos, de sus leyes y sus estatutos de nuestro Creador. Eso es lo que pasa, hermanos. Hasta que reconozcan qué dice el Señor, no les estoy leyendo, porque dice la palabra del Señor, y dice, el Señor los hará responsables de su propia ruina, de su propia ruina. Eso es lo que hoy día se va volviendo
la raza humana, hermanos, para que vayamos entendiendo. Pero de aquí que les digo, este rey lo vamos a seguir y vamos a encontrar qué sucedió hasta que reconociera de que él se debía a un Dios superior, al Altísimo, y que tuvo que doblar la rodilla y reconocer y darle la razón a Daniel, a Belsasar, que era el Dios de todos. Eso es, hermanos. Amén. Amén. Hemos terminado en las profecías de Daniel y vamos a ir para que entendamos muy bien las cosas divinas del Señor.